Secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT en Huelva, Emilio Fernández y Jorge Puente, respectivamente, han animado a que trabajadores en particular y vecinos de la cuenca minera en general secunden de forma masiva la huelga general prevista para el 14N, porque a juicio de los líderes sindicales hay razones más que suficientes para rebelarse ante la política de recortes que está practicando el gobierno del Partido Popular. Ambos líderes sindicales dibujaron un panorama catastrófico centrado en el desmantelamiento del estado del bienestar social para argumentar una movilización que aseguran volverá a ser un rotundo éxito y en la que esperan contar con el respaldo de numerosos colectivos sociales y todo tipo de organizaciones. Para el líder de Comisiones Obreras en Huelva, que calificó a los populares como la derecha más rancia y cavernícola que existe en Europa, el Partido Popular está aniquilando todo aquello por lo que tuvieron que tragar en la transición porque están obsesionados con los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora a lo largo de las 3 últimas décadas. Bueno, a nadie se nos escapa la enorme importancia que tiene esta huelga general. Si la huelga general del 29 de marzo era importante y teníamos razones más que suficientes para hacer la huelga como se hizo y había razones más que suficientes para que la huelga fuese bien y fue muy bien, y era especialmente contra la reforma laboral o fundamentalmente contra la reforma laboral, desde el 29 de marzo para acá en este país no ha caído una sola noticia positiva para los trabajadores y para las clases populares en ninguna semana. Todo lo contrario, cada semana el Gobierno nos machaca con noticias negativas y con medidas cada vez más regresivas. Ya no es solamente contra las clases trabajadoras. La política del Partido Popular es tan tóxica y tan corrosiva que prácticamente, exceptuando a los poderosos y a los bancos, no hay una clase social ni un grupo de este país que no esté gravemente afectado por las políticas del Partido Popular. Esta huelga general, que insisto, hay razones sobradas para ser secundada por el conjunto de la sociedad, no solamente por los trabajadores, sino por el conjunto de la sociedad, es motivo más que suficiente para que su seguimiento sea masivo y no solamente sea un problema de trabajadores contra el Gobierno, sino que esto es un problema de consumidores, de ciudadanos en definitiva, de pensionistas, de estudiantes, de amas de casa, de dependientes, de discapacitados y también, por supuesto, de trabajadores. La reforma laboral, como ya dijimos en su momento y no nos hemos cansado de repetir, era la piedra sobre la que pivotaba un enorme proceso de regresión y de involución social. Y, desgraciadamente, el tiempo nos está dando la razón. Y al igual que dijimos que la reforma laboral era una reforma tremendamente agresiva con los trabajadores y tremendamente injusta con los trabajadores y que iba a ser absolutamente lesiva para el mercado laboral en España, y los datos, desgraciadamente, nos dan la razón. Hace unos días se conocían los datos de la EPA, hoy se han conocido los datos del paro registrado en el Servicio Estatal de Empleo y los datos son demoledores, son terribles, da miedo hasta pensar dónde podemos llegar en este país con este Gobierno. Bueno, ellos ya lo dicen que vamos a llegar a los 6 millones de desempleados y no se ruborizan. Hace unos días también aprobaron el reglamento para aplicar los ERE en los sectores públicos y no se ruborizan. Y el tema de los sectores públicos no solamente que haya que adelgazar más o menos alguna administración o más o menos las plantillas se tengan que ajustar, ese no es el problema, que es un problema muy importante. El problema fundamental es que la derecha está embutiendo a este país en su modelo de administración, que es una administración esquelética, anémica, incapaz de prestar servicio a los ciudadanos y a partir de ahí empezar a generar desigualdades sociales insalvables para las clases más humildes. Ellos tienen claro cuál es su modelo de Estado, que es un Estado endeble, prácticamente un Estado policial que se dedica a reprimir el conflicto y que no preste servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas, y el que tenga dinero que se lo pague y el que no tenga dinero que se quede sin ello. Y ese es el modelo que está aplicando el Partido Popular a base de martillazos y a base de una serie de aprovechar la coyuntura absolutamente desgraciada en la que estamos viviendo en este país para meter con calzador todas las políticas más regresivas que ya creíamos superar en este país. Pero como la derecha, desgraciadamente la derecha española es tan cavernícola que es incapaz de superar los grandes procesos de consenso social que tiene este país, pues nos está haciendo pasar a la clase trabajadora y al conjunto de las clases populares de este país, nos están aplicando todo aquello que se tragaron en la transición
Todos aquellos que no tuvieron más remedio que aceptar la transición por la fuerza y el empuje de la clase trabajadora en aquel momento, pues nos lo están haciendo pasar, nos están pasando facturas, están ajustando cuentas con nosotros. En derechos sociales, en derechos civiles, en protección social, en construcción autonómica del Estado. Bueno, todo eso, como ellos nunca han creído en esas cuestiones, pero se han tenido que tragar porque no tienen más remedio, ahora que están fuertes y ahora que la coyuntura les es favorable, pues nos están machacando y nos están desmontando toda la protección social y todo el Estado social que teníamos, que tenía sus limitaciones y tenía sus carencias, pero en definitiva era un patrimonio social y un patrimonio ciudadano del que todos, en igualdad de condiciones, disfrutábamos y que todos aportábamos en función de nuestras circunstancias. Bueno, pues ellos, como no creen en eso, ellos son el Tea Party norteamericano, pues el Tea Party en España es el Partido Popular. Y ellos están absolutamente obsesionados con limitar derechos, con eliminar derechos y con volver a una situación social que, bueno, que yo casi no la he conocido y algunos de vosotros sí la habéis conocido, de los años 50 y 60, donde había ricos y pobres, dos clases sociales, y el que tenía posibilidades prosperaba y el que no, pues se quedaba toda la vida sin poder prosperar, ni ellos ni su familia. Pues esa es la situación a la que el Partido Popular nos ha llevado en menos de un año de gobierno. Y esa es la situación en la que nosotros, UGT y Comisiones Obreras, junto con multitud de organizaciones sociales en este país, nos hemos propuesto hacerle frente una vez más con la huelga general. Este año vamos a batir récord de movilizaciones, de gran apoyo social, y si la huelga general del 21 de marzo fue un éxito, la del 14 de noviembre tiene que ser un éxito rotundo y masivo, porque, insisto, no solamente un problema de que Comisiones Obreras y UGT nos hayamos plantado frente al Gobierno, sino que son lo que hemos denominado en España la cumbre social. Son cientos de organizaciones de todo el Estado respaldando la convocatoria de los sindicatos y convocando junto con los sindicatos, en la perspectiva no solamente de parar al Gobierno, sino en la perspectiva de convocar, de forzar al Gobierno a convocar un referéndum social para que el enorme fraude electoral al que ha sometido este país, porque lo que el Partido Popular hizo en noviembre del año pasado fue un gigantesco fraude electoral perfectamente programado, pues esas políticas con las que ganó ese programa electoral con el que ganó las elecciones, que nunca se supo hasta que no llegaron a gobernar realmente lo que tenían en marcha, bueno, pues ese fraude electoral nosotros vamos a forzar un referéndum social, un referéndum ciudadano y cívico a través de millones de firmas que tenemos que recoger, de asambleas en los barrios, los centros de trabajo y en los pueblos, para que el Partido Popular se vea obligado a convocar un referéndum o se vea obligado a decir que no lo convoca. Pero si no lo convoca, tendrá que retratarse ante los ciudadanos, ante el conjunto de la ciudadanía, y nosotros podremos reprocharle que no solamente nos engañó una vez, sino que encima no tuvo la valentía de atender a millones de firmas de todo el Estado y convocar un referéndum para que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, podamos refrendar ese fraude electoral o no. Estas políticas o no, porque los ciudadanos no han votado estas políticas. Votaron un programa electoral en el que esto no costaba. Sin embargo, desde el minuto 1, ellos han tenido perfectamente claro que nos tenían que engañar y que iban a aplicar el plan B que ellos tenían diseñado, que nosotros, desde los sindicatos, lo venimos anunciando constantemente, pero que, bueno, en definitiva, la ciudadanía el 25 de noviembre del año pasado decidió otra cuestión que a nosotros, evidentemente, no nos gustó, pero que esa legitimidad que tiene el Gobierno derivada de las urnas, pues está ahí, es cierta, pero que nosotros venimos insistiendo en que una cosa es la legitimidad democrática de las urnas y otra cosa es el fraude electoral al que han sometido a este país. Fernández y Puente coincidieron también en la necesidad de forzar un referéndum social que deslegitime las medidas impulsadas por el Gobierno central, porque a juicio de los sindicalistas son la base de un nuevo modelo social que no se ha votado en las urnas, sino que ha sido impuesto por el partido político que sustenta el Gobierno de la nación. Por su parte, su homólogo en la UGT destacó que nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto daño a la sociedad en general como hasta ahora. Hoy podemos afirmar con rotundidad que somos mucho más pobres que hace 8 meses. Hoy podemos afirmar con rotundidad que tenemos mucho menos derechos que hace 8 meses. Hoy podemos afirmar con rotundidad que es preciso, por la vía de los hechos o por la vía del derecho, hacer que este Gobierno cambie radicalmente la orientación de las políticas sociales. Porque nos han metido en una deriva económica de difícil salida y nos están metiendo
en una deriva social, en una deriva democrática de daño incalculable para la calidad de vida, para el bienestar, en definitiva, para la dignidad de las personas. Del 29 de marzo hasta aquí hemos perdido el derecho universal a la sanidad. Ya la sanidad no es universal y gratuita. Hemos expulsado a los inmigrantes de la tarjeta sanitaria, no tienen derecho médico. Son unos apestados. Nos vemos obligados al repago por las medicinas y no en función de la renta como pretende. Una renta de menos de 16.000 euros anuales tiene que pagar el 50% del coste de las medicinas. Botín, el 60%. No hay una progresividad que se corresponda con la realidad económica, con la realidad de las rentas de la familia. Hemos perdido el derecho universal a la igualdad de oportunidades, entendiéndola como una educación pública, gratuita y de calidad. Los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras no tienen las mismas opciones de poder desarrollarse como personas. El Gobierno del Partido Popular ha quitado la opción a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras a formarse universitariamente. Le ha quitado la opción a poder mejorar el idioma en los países europeos retirando las becas Erasmus. Le ha quitado la opción de poder ser competitivo en relación a otros. En definitiva, le ha quitado la posibilidad de ser iguales a quienes más recursos tienen. No somos iguales en materia de protección social. Los desempleados, los 64.300 desempleados que dan los datos del INEM de este mes, van a cobrar menos que los que están cobrando actualmente, porque se le va a reducir la base de cotización, el cálculo de la base de cotización. Cuanto más sube el paro, más bajo es la inversión para el paro. ¿Qué están pretendiendo? Dicen que hay que estimular, que hay que incentivar la búsqueda de empleo. ¿Es que hay 64.000 vagos en este país, en esta provincia? ¿Es que hay 6 millones de vagos en este país que no quiere trabajar, que prefiere vivir de los subsidios? Es una auténtica locura, es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, hay razones sobradas. Del 29 de marzo al 14 de noviembre han ocurrido una serie de circunstancias que obligan a un gran conflicto social, a una gran revuelta social, a una rebelión democrática y social. Y tenemos que ser capaces de decirle con contundencia al Gobierno del Partido Popular el 14 de noviembre que no es posible continuar con la política de austeridad, con la política de recorte, que es preciso invertir en estímulo económico, en crecimiento y en empleo. Hasta la justicia deja de ser gratuita, que nos hace iguales. Un trabajador que es despedido, que gana en primera instancia o pierde en primera instancia el despido procedente o improcedente, que tenga que recurrir, que lleva 6 meses sin cobrar salario ninguno, que no se le pagan salario de tramitación, si quiere recurrir tiene que pagar. ¿Cuándo se ha visto esto en este país? ¿Cómo es posible que un derecho conquistado, no regalado, que ha sido el fruto de la voluntad popular, de la voluntad mayoritaria, como es el derecho a tener la autonomía personal, el derecho a la dependencia, se lo estén cargando por inanición, retirando todos los recursos económicos? En el presupuesto de 2013, otros 200 millones de euros menos que sumar a los 2.700 del presupuesto de 2012 y a las congelaciones sucesivas. Un derecho que ha generado 2 cuestiones importantes en nuestro país. Primero, que las personas tengan dignidad, que puedan vivir desde su dependencia con cierta autonomía, con cierta calidad de vida. Y segundo, se han cargado el nicho de empleo que ello ha supuesto. En Huelva más de 15.000 empleos directos o indirectos vinculados a la dependencia. Los empleados públicos, las empleadas públicas, dejan de tener ese privilegio supuesto que supone aprobar unas oposiciones, dedicar parte de su vida a prepararse unas oposiciones para tener estabilidad en el empleo. Pues a los 64.000 desempleados del mes de octubre, con la ventana abierta, con el horizonte que se acaba de abrir
desde el sábado pasado con otro Real Decreto Ley, y es el 23º del mandato, se le abre la puerta para despido masivo. ¿Sabéis eso que va a suponer de aquí a final de año? Que nos pongamos en cerca de los 90.000 parados de registro en el INEM como consecuencia de la salida masiva de los empleados públicos. Y esa salida masiva de los empleados públicos no es un castigo a los empleados públicos, es el camino necesario que ellos entienden para adelgazar el sector público. Es el camino necesario que ellos entienden para que, no teniendo personas que ejecuten su actividad, que ejecuten la actividad pública, el servicio público, hay que privatizar, hay que adelgazar el servicio público. Y así están dándose con un canto en los dientes aquellas empresas que se dedican a la gestión de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de la administración en lo público, de la jardinería. Y así se está privatizando hospitales en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Cataluña, en Galicia, privatizando colegios y reduciendo la inversión en enseñanza pública y subiendo al mismo tiempo la inversión en la enseñanza concertada, porque en una se estudia educación para la ciudadanía y en otra religión. Estamos en un cambio paulatino de nuestro modelo social. Estamos en un cambio paulatino de nuestra manera de relacionarnos como personas. Estamos, por lo tanto, ante un cambio social importante y ante un cambio de nuestro modelo que no se ha votado. Mirad, nosotros queremos el día 14 de noviembre que el Gobierno rectifique. Pero además le damos otra oportunidad. Queremos que el Gobierno se someta a una moción de confianza del pueblo. Queremos que el Gobierno someta a referéndum su acción política que no ha sido votada. Por lo tanto, su acción política ilegítima y fraudulenta. Porque de lo que está haciendo, a las líneas rojas que se marcaba cuando eran oposición, a las líneas rojas que marcaban cuando estaban en campaña electoral y a las líneas rojas que marcaban cuando ganaron, la educación, la sanidad, ni IVA ni sin IVA, la dependencia, las prestaciones, las políticas sociales, etcétera, etcétera, todas y cada una de ellas han sido traspasadas. Por lo tanto, entendemos que no tienen legitimidad y el Gobierno lo sabe. Y por eso el Gobierno no quiere convocar el referéndum, porque se siente ilegítimo políticamente. Se siente ilegítimo socialmente, pero además se siente sin legitimidad democrática, porque teme que mayoritariamente el pueblo de España le vuelva la espalda y le diga que tienen que rectificar. Y cuando uno es temeroso de lo que está haciendo, sabe que lo está haciendo con intención. Y la intención que tiene este Gobierno es cambiarnos nuestro modelo social y es cambiarnos nuestro modelo de Estado. Y una razón clara se ve en la línea y la orientación de los presupuestos generales del Estado para 2013. Unos presupuestos diseñados única y exclusivamente, y dicen que la culpa es nuestra porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, para pagar intereses de la deuda. No para pagar la deuda, pagar intereses de la deuda a los bancos para que los bancos tengan liquidez y volver a comprar la deuda pública, que seguir incrementando y seguirá en presupuestos sucesivos pagando intereses de la deuda. Y mientras tanto de las personas ¿qué? De los trabajadores y de las trabajadoras ¿qué? A pagar. Quien quiera educación, que la compre. Quien quiera sanidad, que la pague. Quien quiera dependencia, ya tendrá la familia hijas o hermanas, que no hijos y hermanos, hijas y hermanas, que se encarguen de ello. Y si no, que la pague. Quien quiera prestaciones, que se vaya a la economía sumergida porque no va a haber dinero, no van a destinar dinero para pagar la protección social, las prestaciones por desempleo. Mira, un dato muy significativo del paro, de los datos registrados hoy en el INEM, si grave es que hayamos batido el récord histórico de Huelva en número de parados, nunca hemos tenido 64.000 desempleados, más preocupante debe de ser que en solo un mes se hayan perdido cerca de 2.000 desempleados que han perdido su prestación contributiva. Gente que van a formar parte de los parados de larga duración. En definitiva, están orientados para
empobrecer paulatinamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Y otro dato muy significativo que corrobora esto que estoy diciendo, el 50% del paro registrado en Huelva es del sector servicios. Un sector productivo que está claramente vinculado a la capacidad de renta, al nivel de vida, al consumo interno, para lo cual se necesita dinero. Si no lo hay, se deja de consumir. Y además, precisamente es hacia donde van las giras de este gobierno. Empobrecimiento para que no haya consumo y retirada de inversión en el estado del bienestar para generar una desigualdad permanente. Por lo tanto, compañeras y compañeros, razones hay más que sobradas. Desde que los sindicatos anunciamos la convocatoria de la huelga general, todo el poder mediático de la derecha ha iniciado una campaña de desprestigio, de descrédito, mucho más allá de la que viene siendo habitual. Algo quiere decir. Y quiere decir que efectivamente sobran las razones y están muy preocupados por el éxito que pueda tener esta huelga general. Por eso, los sindicatos hemos acordado con la cumbre social que esta huelga tiene que ser una huelga no solamente laboral, sino una huelga social. Una huelga democrática, una huelga política, porque vamos en contra de una acción política ilegítima y lesiva contra los intereses generales que beneficia única y exclusivamente a una élite muy privilegiada. Una huelga en favor de la democracia, que están limitando la capacidad democrática de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por lo tanto, vamos a comprometer todos nuestros esfuerzos porque la huelga sea todo un éxito. Y en ello, en ese compromiso, os queremos con nosotros, con los sindicatos. En ese compromiso, aquellos que sois trabajadores, aquellas que sois trabajadoras, a quienes simplemente sois ciudadanos o ciudadanas, que también sois trabajadores y trabajadoras, a quienes sois propietarios de pequeños negocios, a quienes ejercéis un compromiso político, bien de gobierno o bien de sensibilidad política, formando parte de grupos políticos o en oposición. Os pedimos compromiso para sacar adelante la huelga. Os pedimos a quienes tenéis responsabilidad de gobierno que ejerzáis el liderazgo social que tenéis en el pueblo. Os pedimos que le digáis al pueblo que es necesario parar, porque en ello nos va el futuro. A los que no tengáis responsabilidad de gobierno os pedimos que comprometáis vuestras organizaciones en favor del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y os pedimos, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía, que el día 14 tenemos que ejercer todos y todas, cada uno en su ámbito, cada uno en su territorio, como un piquete masivo, que contrarreste al piquete invisible al que someten permanentemente a los miles de trabajadores y trabajadoras que quieren secundar la huelga, que no pueden hacerlo porque tienen temor de que el día 15 no van a trabajar. Y de eso no se habla. Y de eso no se habla. Os pedimos, por tanto, un esfuerzo de responsabilidad, un esfuerzo del compromiso de lo que representáis, que os pongáis todos y todas con el pueblo de Huelva para que no quede un comercio abierto, un bar, una fábrica, una obra, una mina. En definitiva, que Huelva, que la cuenca minera de Riotinto, el día 14, sea, como lo ha sido históricamente, un ejemplo de lucha obrera, un ejemplo de solidaridad y un ejemplo de compromiso con los más vulnerables, con los más necesitados. Será la única posibilidad de que este gobierno rectifique. Y os traslado esto desde la convicción de que probablemente estemos ante una de las últimas oportunidades de un conflicto social coordinado democráticamente, controlado democráticamente, porque es tanto el problema, el sufrimiento, el sacrificio al que están sometiendo al pueblo, que en cualquier momento habrá un conflicto espontáneo que se escape del control de las organizaciones. Y cuando la sociedad o las organizaciones sociales pierden el control del pueblo, pierden el control de su gente, podemos encontrarnos ante un conflicto de una dimensión
que se nos escape a todo el mundo. Y tengo la sensación de que ninguna de las que estamos aquí queremos que eso llegue. Por eso ahora es el momento de hacer el esfuerzo. Por eso ahora es el momento de asumir retos, de ser valiente, de ponerse al frente de lo que uno siente de verdad y de convencer a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, en definitiva, de comprometer y de convencer al conjunto de la sociedad. Gracias por vuestra atención y os esperamos a las 6 de la tarde, el día 14 después, en la manifestación que tenemos convocada en Huelva, después de que hagáis vuestra tarea en vuestra comarca. Una manifestación que sin duda va a sumar a la rabia, a la indignación y a la rebelión de millones de españoles y de españolas el día 14. Por último, Fernández y Puente animaron a todos a asistir a la concentración que tendrá lugar el 14 de noviembre en Huelva a partir de las 6 de la tarde para clamar por un modelo más justo que, a juicio de los líderes provinciales de comisiones y UGT, impida el desmantelamiento del estado de bienestar social tal y como se conocía hasta hace unos meses. Y terminamos con la campaña informativa que el PSOE de Huelva se encuentra desarrollando durante este mes de noviembre por toda la provincia para dar a conocer la verdad de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013, que abogan por el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la protección de los que más lo necesitan, según los dirigentes socialistas. En concreto, parlamentarios, junto a dirigentes socialistas e institucionales, se reúnen con distintos colectivos, militantes, simpatizantes, ONGs, entre otros, para explicar las cuentas autonómicas. De esta forma, la secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva Provincial, María José Cortil, ha mantenido una reunión de trabajo con dirigentes de la cuenca minera de Río Tinto. Es también un momento importante ante unos presupuestos generales del Estado de 2013 que, bueno, a nivel andaluz se está haciendo un esfuerzo importante en demostrar que es posible otra forma de hacer política y que se pueden gestionar los recursos teniendo en cuenta dos grandes prioridades, lo que sería el empleo y las desigualdades sociales. En el ámbito que a mí me compete, como llevando a cabo la Secretaría de Bienestar Social, pues está claro que, a pesar de los recortes tan importantes que está habiendo por parte del Gobierno central, desde la Comunidad Autónoma Andaluza se están haciendo grandes esfuerzos, tanto en la ley de dependencia como en las políticas de desigualdad, con planes especiales que, bueno, que van a suponer inversiones importantes en lo que es la Comunidad Autónoma Andaluza. En este mismo sentido, el parlamentario andaluz y secretario de Cultura del PSOE de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha recordado que los presupuestos autonómicos se han visto afectados por el sistema de financiación estatal, que ha hecho que Andalucía salga perjudicada con los presupuestos generales del Estado. Pese a esto, Díaz Trillo ha subrayado que el Gobierno andaluz ha hecho unos presupuestos sociales y con sensibilidad, que muestran su preocupación por la reactivación de la economía y en que nadie se quede atrás en la salida de la crisis. Además, tras destacar el esfuerzo inversor de la Junta en educación o políticas de empleo, el parlamentario ha lamentado la escalofriante cifra del paro, la cual deja 2.500 parados más en la provincia, lo que supone que el número total de desempleados ascienda a 64.334 en el territorio onubense.